Bienvenidos una vez más. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo que, créanme, está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de las noticias del espectáculo turco, específicamente en un chisme que ha estado en boca de todos, un chisme que involucra a dos nombres muy conocidos, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ya saben que aquí en el canal nos encanta el drama, la intriga, y sobre todo, descubrir qué es lo que realmente piensan nuestros actores favoritos. Y hoy, amigos, tenemos una bomba. ¿Recuerdan esa escena en la serie, esa mirada, esa conexión que percibimos entre Halil İbrahim y Esla? Pues bien, parece ser que la realidad supera a la ficción, o al menos, eso es lo que vamos a analizar hoy. Así que prepárense. Porque vamos a desentrañar las declaraciones impactantes de Halil İbrahim sobre los ojos de Esla. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la relación entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella? Todo eso y mucho más aquí mismo. Pero antes de empezar a desglosar este escándalo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, la farándula turca da para mucho. Y no olviden que cada like, cada comentario, cada suscripción es gasolina para este canal. Así que manos a la obra. Ahora sí, entremos en materia. Todo comenzó con una entrevista reciente a Halil İbrahim Ceylan, donde, para sorpresa de todos, le preguntaron directamente sobre su compañera de reparto, Esla Turkoglu, y específicamente sobre sus ojos. Y la respuesta fue explosiva. Imagínense la escena. El entrevistador, con una sonrisa pícara, le pregunta a Halil İbrahim: en la serie, hay momentos en que la conexión con Esla es palpable. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ella, como actor y como persona? Y aquí es donde viene la bomba. Halil İbrahim, con una mirada que, según los que estuvieron presentes, era entre coqueta y profunda, respondió: los ojos de Esla son como dos pozos sin fondo. Te absorben, te atrapan, son capaces de transmitir emociones que van más allá de las palabras. Son hipnotizantes. ¡Guau! ¿Verdad que es un comentario fuerte? Directo al grano. No se anduvo con rodeos, no usó eufemismos, no intentó esquivar la pregunta. Fue honesto, sincero y, por qué no decirlo, bastante romántico. ¿Pero por qué esto es tan impactante? Bueno, primero porque es inusual que un actor hable tan abiertamente sobre la apariencia física de su compañera. Generalmente se suele recurrir a elogios más genéricos, como es muy talentosa, o es una gran profesional. Pero Halil İbrahim se enfocó en los ojos, un detalle muy personal y revelador. Es como si hubiera querido expresar algo más allá de lo profesional, algo que tocara el terreno de lo personal, de la atracción, de la admiración. Segundo, porque la química entre Halil İbrahim y Esla en la serie, ya de por sí, es innegable. Sus personajes tienen una conexión muy fuerte y la forma en que se miran, en que se interpretan, es algo que el público ha notado y que ha alimentado muchos rumores. Esta declaración de Halil İbrahim, de alguna manera, confirma lo que muchos ya sospechaban. La forma en que se cruzan las miradas, la sutileza de los gestos, la complicidad que se percibe en cada escena, todo ello ha generado un cúmulo de especulaciones entre los fans, que ahora se ven avivadas por las palabras del actor. Tercero, porque esta declaración abre un debate sobre la posible relación entre ellos fuera de la pantalla. ¿Hay algo más que amistad? ¿Existe una atracción real? Las redes sociales se han encendido con teorías y especulaciones. Los fans están que no se lo creen, y con razón. Es un tema que da para mucho. Los hashtags con sus nombres son tendencia, los foros de discusión hierven, y cada foto que suben a Instagram es analizada al milímetro. Un guiño, una sonrisa, un comentario en una publicación. Todo se convierte en material para alimentar el debate. Pero, ¿qué más dijo Halil İbrahim en esa entrevista? No se quedó solo en la descripción de los ojos de Esla. También añadió que, como actor, se siente muy afortunado de trabajar con ella. Destacó su talento, su profesionalismo y su capacidad para sumergirse en el personaje. Habló de la facilidad con la que se conectan en escena, de la complicidad que existe entre ellos. Es un placer trabajar con Esla, afirmó Halil İbrahim. Es una compañera excepcional, y creo que juntos hemos logrado crear algo especial en la serie. Nos entendemos con una mirada, con un gesto, y eso, amigos, es un tesoro.
Esta parte de la entrevista es importante porque revela el respeto y la admiración profesional que Halil Ibrahim siente por Esla. No solo se limita a hablar de su belleza, sino que también reconoce su talento actoral y la importancia de su colaboración en el éxito de la serie. Esta combinación de elogios personales y profesionales añade una capa de complejidad a la situación. ¿Es solo admiración profesional, o hay algo más? La ambigüedad es lo que alimenta la curiosidad y la especulación. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, primero aumenta aún más el interés en la serie. Los fans estarán más pendientes que nunca de cada escena, de cada mirada, de cada interacción entre Halil Ibrahim y Esla. Querrán detectar cualquier señal, cualquier indicio de que la relación en la ficción se está trasladando a la vida real. Las audiencias seguramente subirán, los comentarios en redes sociales se multiplicarán, y cada capítulo será analizado con lupa en busca de pistas. Segundo, podría generar una mayor presión sobre los actores. Los medios de comunicación y los fans estarán aún más atentos a sus movimientos, a sus declaraciones, a sus interacciones en redes sociales. Cualquier cosa que hagan o digan será analizada al milímetro, en busca de señales que confirmen o desmientan los rumores. La privacidad se verá comprometida, y la presión mediática podría ser abrumadora. Tercero, podría afectar la vida personal de ambos actores. Si existe una relación romántica entre ellos, la atención mediática podría ser abrumadora. Tendrán que lidiar con paparazzi, entrevistas, especulaciones, y eso, sin duda, puede ser muy difícil. La constante exposición a los medios, la presión de los fans y la necesidad de proteger su intimidad podrían ser un desafío para cualquier pareja. Pero también podría ser algo positivo. Si realmente existe una conexión especial entre ellos, esta exposición mediática podría ayudarles a consolidar su relación, a defenderla, a mostrar al mundo su amor. La fama y el reconocimiento podrían ser una plataforma para demostrar su amor, para mostrarle al mundo que están juntos y que no les importa lo que digan los demás. En definitiva, la declaración de Halil Ibrahim sobre los ojos de Esla ha sido un auténtico bombazo. Ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ha avivado la llama de la especulación, y ha dejado a todos los fans con la boca abierta. La industria del entretenimiento turco se encuentra en un estado de expectación, esperando la próxima movida de los actores, una foto en Instagram, una declaración, cualquier cosa que alimente la llama del chisme. Pero, ¿qué piensa Esla Turkoglu de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado a las declaraciones de su compañero? Hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración oficial. No ha emitido ningún comunicado. Se ha mantenido en silencio. Pero créanme, en este mundo del espectáculo, el silencio también habla. Y mucho. El silencio puede ser interpretado de muchas maneras: timidez, respeto por su privacidad, o quizás, la estrategia perfecta para mantener el misterio. Quizás está esperando el momento adecuado para pronunciarse. Quizás está valorando la situación. Quizás está esperando a ver cómo evoluciona el asunto. Lo que sí es seguro es que, tarde o temprano, tendremos su versión de los hechos. Y por supuesto, aquí en el canal, estaremos muy pendientes de cualquier novedad. La espera es parte del juego y los fans están ávidos de conocer la verdad. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues seguir analizando, seguir debatiendo, seguir especulando, y sobre todo, seguir disfrutando de la serie. Porque al final, lo importante es que los actores nos hagan vibrar, nos hagan sentir emociones, nos hagan creer en sus personajes. Y en este caso parece que lo están logrando con creces. La serie se ha convertido en un fenómeno, y parte de su éxito radica en la química innegable entre sus protagonistas. Pero la historia no termina aquí. El impacto de las palabras de Halil Ibrahim se extiende más allá del mundo del entretenimiento. Ha despertado el interés de los medios de comunicación, quienes buscan obtener más detalles sobre la relación entre los actores. Los paparazzi están al acecho, esperando capturar una imagen que confirme o desmienta los rumores. Las entrevistas se multiplican y los fans se mantienen pegados a sus pantallas, esperando ansiosamente cualquier nueva información. Además, la situación ha generado un debate sobre los límites entre la vida personal y la profesional de los actores. ¿Hasta dónde deben exponer sus vidas privadas? ¿Cómo afecta la fama a sus relaciones? ¿Es justo que los fans y los medios de comunicación exijan respuestas sobre su vida sentimental?
Estas son algunas de las preguntas que se plantean en foros de discusión y redes sociales. La situación también ha puesto de manifiesto el poder de las redes sociales en la creación de rumores y en la amplificación de las noticias. Un simple comentario o una mirada en una escena puede generar una ola de especulaciones que se propagan rápidamente por Internet. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle y compartiendo sus teorías. En este contexto, la prudencia y el silencio de Zlatorkoglu son estratégicos. La actriz sabe que cualquier declaración, por mínima que sea, puede ser malinterpretada y generar más controversia. Prefiere esperar el momento adecuado para hablar, o quizás, para no hablar en absoluto. La discreción se convierte en su mejor aliada, protegiendo su privacidad y manteniendo el misterio sobre su relación con Halil İbrahim. Sin embargo, el silencio de Esla no significa que la situación no la afecte. Es probable que esté lidiando con una gran presión mediática y con la constante atención de los fans. Debe ser difícil mantener la calma y la compostura ante semejante revuelo. Por otro lado, la reacción de Halil İbrahim ha sido objeto de debate. Algunos consideran que su declaración fue sincera y romántica, mientras que otros la ven como una estrategia para generar más atención a la serie y a su persona. Lo cierto es que el actor se ha arriesgado a exponerse, y ahora debe lidiar con las consecuencias de sus palabras. En definitiva, la situación entre Halil İbrahim y Esla es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar la vida de los actores. El público se siente fascinado por la química entre ellos, y quiere saber si esa conexión va más allá de la pantalla. La especulación, los rumores y las teorías se multiplican, creando un ambiente de expectación y de incertidumbre. ¿Pero qué pasará después? ¿Esla decidirá hablar públicamente? ¿Halil İbrahim hará alguna otra declaración? ¿La relación entre ellos se consolidará, o se distanciarán para proteger su privacidad? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis de las impactantes declaraciones de Halil İbrahim sobre los ojos de Esla. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna teoría propia? Me encantaría leer sus comentarios. Recuerden que aquí en el canal, la conversación es fundamental. Así que dejen sus opiniones, sus ideas, sus teorías en la sección de comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿O es simplemente una estrategia para promocionar la serie? ¿Qué esperan que suceda? Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, su apoyo es muy importante para mí. No se pierdan los próximos vídeos. Así que hasta el próximo vídeo, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.